Buenas tardes a todos nuestros seguidores del programa Mi Región en Vivo, plataforma digital que hoy presenta su programa Derecho en Vivo. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, Andrés Felipe Oliveros, doctor Andrés Felipe Oliveros. Quisiera primero que todo una breve inscripción de cuál es su nombre, su profesión y su recorrido en el tema profesional. Tengan en estos momentos Juan Pablo Cotrín y el equipo técnico y todos los que en estos momentos nos están siguiendo, todos los webvidentes desde el Facebook, en este tema tan importante que es el derecho. Mi nombre es Andrés Felipe Oliveros Sánchez. De pronto algunos han tenido la oportunidad de verme ahí en la ciudad. Soy una persona con discapacidad, la cual a causa de un accidente de tránsito adquirí esta condición. Y con eso especialmente de ahí ya tenemos una enseñanza, Juan. Y la primera enseñanza es que la discapacidad tiene dos momentos. Una puede ser de nacimiento o dos, personas que por mi causa lo hayan adquirido en su diario vivir a través de un accidente de tránsito, que en ese sentido puede ser lo más común, o también algo que es muy probable a través de enfermedades que se van evidenciando y que poco a poco lo va llevando a uno en esa condición. Sin embargo, y como usted lo acaba de hacerme la invitación, ese no puede ser ningún tipo de impedimento para que el ser humano empiece a desarrollar su proyecto de vida. Y dentro de ese proyecto de vida, lo que sí puedo decirles a través de mi diario vivir es que en el momento que combinamos la discapacidad versus un proceso formativo, esto hace que estemos en un país, en una ciudad, en un territorio más incluyente. Es ahí donde me di cuenta que en mi vida tenía que dejar huella. Y para poder dejar huella tenía que formarme, y a mucho honor soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, una institución pública la cual está reconocida a nivel nacional efectivamente, por su proceso incluyente, que eso no significa que hayan diferencias, que en su momento también las tuve, como por ejemplo Juan, en el momento que entré a estudiar a la Universidad de Caldas, en ese entonces era todavía muy vago el tema de la accesibilidad, del transporte, la jurisprudencia, si bien es cierto que nuestra Carta Política de 1991, nuestra Constitución nos abría las puertas, también es cierto que el tiempo era corto para haberle dado cumplimiento a todo eso, y la Universidad de Caldas no tenía accesibilidad y me tocó inicialmente un salón en el 4º piso. Hice la solicitud para poder hacer un intercambio a un primer nivel y la respuesta fue que históricamente siempre se daban las clases en el 4º piso. Sin embargo, ese fue ningún tipo de impedimento para, gracias a la misma normativa, hacer una acción popular para que pudieran controvertir esa decisión. Y es ahí donde pude empezar mis estudios. Hicieron aparte de eso unos acondicionamientos que a hoy lo tiene la Universidad de Caldas. Pero ¿a qué quiero llegar con esto, Juan? Más que recitar de pronto un poquito la norma, la jurisprudencia, es demostrarle que día a día la discapacidad va presentando obstáculos a nivel social de dos estilos. Uno actitudinal, que puede ser lo que me ocurrió en el primer momento, y otro son unas barreras físicas. Cuando miramos la historia de la Universidad de Caldas, vemos que hay mucha población que en su primer momento entró a la universidad, pero que desafortunadamente por esas dificultades que día a día se nos presentan, yo diría que el 90% desistió de su profesión. Difícil el tema, pero entonces, Andrés, ¿cómo un licenciado en Ciencias Sociales termina estudiando una maestría en Derecho? Esa relación que hace ahí, ¿cómo se inicia? Yo quiero contarles a ustedes que nos están viendo y escuchando, primero que por favor tenemos una tarea, y es que inviten a más personas para que estén viendo este programa tan interesante, presenciado, dirigido también por Juan Pablo Cotrini, y para que no se pierdan la oportunidad de conocer estos testimonios que estoy seguro que les va a ser de importancia. Entonces, viniendo al tema que hace mi amigo Juan, hay dos momentos. Lo primero es que ese fue el sueño de toda mi vida, ser un abogado.
Yo soy de Ibagué, pero entonces por causas fortuitas, por un detalle de mi madre cuando me gradué, yo tenía presente o estudiar derecho o ser religioso. Y ella me dijo, de regalo de grado, le voy a dar la ida para que visite a su tía. Yo, pero en Manizales, no mamá, la ciudad no me gusta, mucho frío, etcétera. Pero como bien buen obediente, vine a Manizales. Al llegar aquí, hay una cuestión, que por seguir a Cristo, seguí a Cristina. Manizales me encantó. Entonces me quedé acá, me enamoró esta ciudad, pero en esta cuestión también se fue el otro ideal inicial, que era estudiar Derecho, porque acá me inscribí a la Universidad de Caldas en esa carrera, y adivinen, cuando vi los resultados, claro, pasé Derecho, pero a Ciencias Sociales. Y como no quería dejar la ciudad, pues sencillamente dije, debo poner mi conocimiento y mi vida donde Dios me necesite, en el quehacer docente. Con el transcurso más o menos del tercer semestre, observé que efectivamente era lo mío. Y al terminar la carrera, primero, lo que les acabo de decir anteriormente, los tropiezos, dificultades actitudinales por algunas personas, dificultades en el transporte principalmente, porque era muy duro cuando uno paraba un taxi porque necesitaba ir a mis clases y viene el taxista y le para a uno, situación que hoy todavía se presenta desafortunadamente, y le dice el taxista, ¿va con la silla? No, pues la dejo acá y mañana vengo por ella. Pues claro, voy con mi silla. Entonces todo ese tipo de situaciones, como por contar apenas ahí una anécdota, hicieron que efectivamente se debiera estudiar el tema jurídico, y qué mejor que una maestría en Derecho. Y ahí fue donde, gracias a las políticas que se han hecho desde el gobierno nacional, pues pude hacer un financiamiento por parte del ICETEX. Ahí se ve reflejado el derecho que me cubrió, haciéndome el crédito, y empecé en la Universidad de Manizales, a mucho honor. Y esa maestría ha permitido, más que recitar el derecho, es poder hacer un análisis o investigaciones que permitan efectivamente darle cumplimiento y aplicabilidad a la normativa. Muchas gracias, doctor Andrés. En este momento, ya después de que hemos hecho digamos que esta introducción tan amplia, me gustaría dar un saludo a todos nuestros seguidores. Son exactamente las 6:36 de la tarde. Estamos transmitiendo hoy aquí desde el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores. Agradecemos este espacio que nos han permitido para transmitir el día de hoy. Invitamos a nuestros seguidores para que empiecen a interactuar, a hacer las preguntas de este tema de interés tan importante que propuso hace 8 días nuestro seguidor José Ospina. Bueno, doctor Andrés, tengo una pregunta muy importante. ¿A qué se tiene derecho cuando se tiene o se adquiere una situación de discapacidad? En ese sentido, Juan, es una pregunta muy interesante y muy polémica, por lo siguiente: más que por adquirir la discapacidad, cualquier tipo de población, y máxime cuando es vulnerable o minoritaria, como lo es la discapacidad, a lo primero que tenemos derecho es a estar enterado. Eso es algo que nos ha marginado mucho, no, ni siquiera a los colombianos, a los países en vía de desarrollo. Y es porque no tomamos el tiempo inicialmente de cuáles pueden ser las alternativas para poder superar esos procesos o estas situaciones como lo es la discapacidad. Y de qué manera, en este sentido, el derecho nos da la mano. Porque recordemos, y no es de olvidar, que muchas veces el derecho lo que hace son unos juicios contramayoritarios para favorecer unos grupos poblacionales que, aunque son minoritarios, históricamente han sido excluidos, marginados, y que el Estado colombiano, para este caso, reconoce que se tiene un compromiso y una deuda con estos sectores. Entonces, lo primero que yo les digo, cuando adquieran una discapacidad, cuando adquieran una situación de vulnerabilidad, cuando estén en una situación difícil, cuando etcétera, 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 lo primero que debemos hacer es documentarnos, analizar, leer qué es lo que necesitamos en estos momentos, pero lo más importante también, estar abiertos a hacer cambios en nuestra vida, porque Juan Pablo, se lo digo con el mayor respeto,
Cuando uno como ciudadano no está en esa tónica de desaprender lo que anteriormente hacíamos, cuando no teníamos la discapacidad, difícilmente podemos acoplarnos en esta nueva condición y efectivamente lograr estar incluidos en una situación. Y para que no piensen que les estoy hablando falacias, tautologías, mentiras, muchas veces, y no se ve solamente con la población con discapacidad, se ve con todas, es tan común como cuando uno ve a un ciudadano: yo, mi hijo, ¿qué más? ¿Cómo va? No, pues no tan bien como usted, pero ahí vamos. Es una forma, hermano, que desde ahí usted ya empezó mal. Claro. Yo, ¿y qué más, Juan? Pues como yo no estoy tan bien como usted, no tengo la plata que usted tiene, pues eso es lo que nos daña mucho. Eso es lo primero, Juan. Empezar a aprender nuevas cosas y tener la capacidad de desaprender lo que ya no nos sirve. Pero básicamente, como para que tengamos digamos que una idea mucho más amplia de lo que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas y en nuestro país, hay en cuanto a, de pronto, normas, de pronto leyes, de pronto programas que se hayan implementado desde la misma población con discapacidad, pues como para efectivamente tener, digamos que, mejores condiciones de vida. Efectivamente. Haciendo la parte del paralelo en lo que acabo de decir, y hablando netamente de Manizales como epicentro, cuando usted adquiere una discapacidad, pues haga en ese sentido, llamémoslo un doble, a alguien que perfectamente ya haya vivido esa situación y que le pueda ayudar. Yo personalmente les puedo recomendar a personas que no tenían discapacidad y que hoy las tiene, y que el simple hecho de hablar con ellos nos llena de orgullo de saber que por lo menos estamos vivos y que tenemos la esperanza de seguir luchando por nuestros ideales. Y exclusivamente estoy hablando de nuestro amigo, el que formuló la iniciativa para esta plática el día de hoy, José Aldívar García Ospina, una persona que a través de la norma ha implementado acciones en beneficio de nuestro colectivo. Caso muy puntual, Juan Pablo, Semana de la Discapacidad. Cuando nos vemos ahí, en su momento José Aldívar García Ospina, en alianza con el Consejo de Manizales, sacó ese decreto, y el decreto es algo que cada uno de los mandatarios en Manizales lo ha respetado, y por eso acá no se celebra un día de la discapacidad que a nivel nacional se hace, sino que se genera la Semana de la Discapacidad, y ahí especialmente lo que se hace es una diversidad de estrategias en donde la persona con discapacidad tiene la posibilidad de, primero, demostrar sus talentos artísticos, deportivos, culturales, intercambio de experiencia, el compartir con otras personas, hacer una fiesta como reconocimientos donde se demuestran las labores que ellos están haciendo. Eso por hablar como de personas. Dos, existe lo que son, a través de la jurisprudencia que desde 1991 permitió que se pudieran agremiar este tipo de sectores y crear organizaciones de base con personería jurídica. Estoy hablando netamente de las asociaciones de personas con discapacidad, y Manizales es un vivo ejemplo de eso, porque existen muchas instituciones de discapacidad en las cuales nos podemos agremiar. No es lo mismo estar uno solo luchando por un ideal a cuando ya estamos en un sector con una personería jurídica que nos represente. El segundo camino. Y el tercer camino es empezar a leer la parte de la jurisprudencia, que frente a eso podemos tener sendos de jurisprudencia, pero que a hoy existe una, que es el epicentro de todo, y es la ley estatutaria 1618. Tiene más o menos unos 28 páginas, si no estoy mal, eso varía mucho de dónde lo descarguen, pero que leerlo por lo menos da una ruta, y que aparte, después de esta ley, vienen unos decretos reglamentarios, que hoy es con mucho honor vemos que se han dado 78 decretos reglamentarios posterior a esa ley, y todo es en beneficio de la población con discapacidad. Y algo muy curioso, que todavía faltan muchos muchos artículos por reglamentar de esa ley, y que próximamente se avecina uno, y es un decreto reglamentario en donde ya se estipula el porcentaje de población a contratar por parte de
administraciones municipales, entidades descentralizadas, entidades públicas, a través de las convocatorias, concesiones, Juan Pablo. Pero hay una falla, y se los digo a ustedes, mis queridos oyentes, videntes, etcétera, y la falla es que no tenemos la cualificación desde el colectivo. Nos hace falta mucho, porque yo me preocupo mucho cuando veo que el nivel de la población con discapacidad está supremamente bajo y que a veces las oportunidades sí se dan, pero lo que no se tiene es el perfil. Y el hecho de tener una discapacidad no significa que necesariamente se tengan derechos a muchas cosas. Recuerden, existen unos derechos, pero existen unas obligaciones que hay que cumplir. Pero bueno, en este orden de ideas, la alcaldía de Manizales tiene una de sus, digamos que entidades, que es la Oficina de la Discapacidad. Desde luego está, digamos que en jefatura de una persona con discapacidad. ¿Cuáles son los programas que desde allí, desde la alcaldía de Manizales, se pueden desarrollar para beneficio de las personas con discapacidad, que en este momento de pronto ninguna de las personas que tienen discapacidad y nos están siguiendo, digamos que tengan conocimiento? ¿Cuál sería como la idea? La Oficina de la Discapacidad de Manizales, la primer premisa que ellos tienen siempre es no segregar. ¿Y qué equivale a no segregar? Que no podemos casi que, llamémoslo como, atornillar a una determinada población en determinados cargos, pero tampoco no se puede excluir para cada uno de los cargos que tienen no solamente la alcaldía, sino en general las administraciones municipales del país, que no todas las cumplen, es dar la parte de la profesionalización. Y en eso, ¿a qué quiero llegar, Juan Pablo? Que la Oficina de la Discapacidad no está pensada para ser dirigida por una persona con discapacidad. Está pensada para quien la dirija es porque tiene los conocimientos, las competencias y la profesionalización. Son tres elementos fundamentales para que un elemento tenga éxito. Uno. Y lo segundo, gracias por recordármelo porque la verdad se me había pasado por alto. Esta Oficina de la Discapacidad de Manizales está integrada desde la Secretaría de Desarrollo Social, en donde lo que se busca es transversalizar y poder articular todos esos planes, programas y proyectos que tiene la administración municipal en beneficio de nuestro colectivo. Eso es algo fundamental. Allá todos tienen cabida. Bernardita se llama la funcionaria que en estos momentos está dirigiendo la oficina, y ella hay algo muy importante que está haciendo, y es buscando cuáles son las rutas, cuál es el quehacer de cada una de las asociaciones de y para personas con discapacidad. Y con base en esa información que tiene, lo que hace es que direcciona a cada persona con discapacidad, dándole la orientación para que efectivamente pueda vivir en un lugar incluyente, como lo es Manizales. Muchas gracias, doctor Andrés. En este momento vamos a dar un saludo muy especial a nuestros seguidores. En este momento están conectados Ángela Morales, da un saludo de buen programa, felicidades. Carlos Arturo Pérez Osorio, Joa Otálvaro, Germán Mejía Gallo, Joana Andrea Estrada Soto, Gloria Arango, dice que buen programa, Dios los bendiga. Guillermo Andrés Cortés Morales. Bueno, doctor Andrés, en este momento yo quiero que nos enfoquemos un poco en lo que es la razón de ser de este programa. Desde luego hemos compartido una experiencia demasiado enriquecedora, porque lo que necesitamos es eso, una persona que vive la discapacidad pero que tiene una formación en Derecho, una maestría en Derecho, y es precisamente eso lo que nos concita esta noche. ¿Cuáles son, digamos que, cuál es la legislación, sin ponernos de algo, pues, temas muy abstractos, pero que la pongamos como a la altura de las personas? Yo siempre digo, cuando no entiendo un tema, explíquemelo como se lo explicaría a un niño, pero a la legislación de las personas con discapacidad, los decretos, qué es lo que nos rige, qué es lo que podemos, digamos, acceder, las personas que tienen esa discapacidad, porque desde luego no todas las personas, como ya lo había notado, nacen con discapacidad. Esa es la segunda situación. La primera situación es que nazcan con la discapacidad, pero la segunda situación es que de pronto adquieren una discapacidad, en el peor de los casos por un accidente, cualquiera que sea, pero por lo regular de tránsito. Entonces, doctor Andrés,
quisiera que nos diera una idea de cuál es la legislación, o sea, cómo el derecho es que realmente le da la mano para tener un poco de mejor calidad de vida y de igualdad a las personas que tienen la discapacidad. En ese sentido, yendo al grano, pero antes de eso, también a todos los que nos están viendo, también les digo lo mismo, que Dios los bendiga, porque en último, si este programa es excelente, ustedes son los que se encargan de multiplicar la información y de hacer real todos los conocimientos que acá adquieren. Y yendo hacia la parte directa y tácita frente a lo de eso, quiero dedicarme puntualmente a lo siguiente. Cuando miran la ley 1618, especialmente en el artículo 5, hay algo que anteriormente no se trabajaba, y era la garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. ¿A qué quiero llegar con esto? Que existe a nivel nacional un consejo local, el Comité Nacional de Discapacidad o el Consejo Nacional de Discapacidad, que lo único que le hace es seguimiento a las políticas públicas de discapacidad, en donde efectivamente están mirando si la normativa se está cumpliendo con todo rigor. Ahí le respondo una, mi querido Juan Pablo. Artículo 5, ahí lo pueden buscar por internet, Consejo Nacional de Discapacidad, donde ustedes les pueden escribir y lo que ellos le hacen es el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la legislación colombiana, y que especialmente también sacan muchos informes mostrando cómo va Colombia en ese cumplimiento frente a los otros países que firmaron la Convención Nacional de Discapacidad. Pero hay muchísimo tema acá para cortar y mucha legislación, pero quiero dedicarme solamente en otro aspecto fundamental, y es el tema de la salud. Y para el tema de la salud, que es el que mayores reglamentaciones tiene, después de la ley 1618 del año 2013 ha sacado 38 reglamentaciones y tiene en esos momentos 3 proyectos para pasar a la parte del Congreso de la República. ¿Y qué es lo que busca en este sentido? Que efectivamente cada uno de los insumos, elementos de órtesis, ortopédicos, sondas y todo aquello que se requiera para poder llevar una vida digna con discapacidad, efectivamente las personas con discapacidad lo puedan tener. En fin, hay algo que a hoy, yo como Andrés Felipe Olivero Sánchez, no entiendo, Juan Pablo. ¿Y sabe qué es lo que no entiendo? Que si esta ley y tantas reglamentaciones están permitiendo efectivamente que se tenga acceso a todo este tipo de órtesis, prótesis y elementos, como si la silla de ruedas, por ejemplo, que es uno de los elementos a que tenemos los derechos las personas con discapacidad, muchos de mis compañeros de mi colectivo siguen varados por una silla. Y no es necesariamente porque en todos los casos se les niega la EPS, porque está claro y les he hecho seguimiento, se las han brindado, sino porque nos falta la constancia y la perseverancia. Es mejor estar haciendo la fila, es mejor estar asistiendo a las citas, es mejor poner un recurso a en estos momentos estar detrás de unas personas para que hagan una donación. Qué gran falla. Y lo otro que es algo fundamental y por eso no ha escatimado tampoco gastos el Estado colombiano frente al tema de la educación, y es por eso que a los niños, niñas con discapacidad le han proporcionado la parte de los intérpretes para los que tienen discapacidad auditiva, y eso lo contempla en su artículo 11, la ley 1618, que si necesitan la parte del braille, que si necesitan la parte de algún tipo de adecuación frente a la parte de acceso y movilidad, ahí está la ley que los protege. Ahí les he dado apenas 2 pildoritas de muchas de las cosas que tiene la ley. No sé si tenga otra pregunta o sigo diciendo otras píldoras frente a la ley y los artículos que lo cobijan, Juan Pablo. En este momento yo quiero darle un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de tu plataforma digital, Mi Región en Vivo. Este es su programa Derecho en Vivo. En este momento hacemos una invitación extendida acá en el Centro Cultural y Convenciones Teatro Los Fundadores. Hay una obra de teatro libre, se llama Ascuas y Azufre, empieza en contados minutos, son exactamente las 6:53 y la obra empieza a las 7 de la noche. Hay boletas, hay sitios, vénganse para acá. El teatro es arte, es cultura. Bueno, mi querido Andrés,
Yo quisiera, no sé si en este momento es pertinente hacer de pronto aquí, estaba leyendo algo de los comentarios, uno de nuestros seguidores más asiduos es el señor Ismael Ramírez Duque. Ismael Ramírez Duque siempre se conecta y nos sigue. Muchas gracias, don Ismael. Pero él dice, hace un comentario, mucha legislación en este tipo queda en letra muerta. ¿Qué piensa al respecto, Andrés? Claro, efectivamente la ley no deja de ser eso, Juan Pablo, un escrito en donde nos olvidamos de lo siguiente: recordemos que quien le da vida a la legislación somos los colombianos. Y por eso estaba poniendo el caso anterior, el caso de la silla de ruedas, cuando sencillamente yo no soy perseverante y no soy persistente, sencillamente eso queda en un simple escrito, porque en algún momento de la vida decaí frente a lo que son mis pretensiones. Pero de igual manera volvemos al mismo tema. El derecho tiene, no sé llamarlo si una ventaja o desventaja, y es que se va mucho frente a la parte de la interpretación. Y al decir frente a la parte de la interpretación, muchas veces cuando leemos la legislación creemos que la verdad absoluta es como yo lo entiendo, cuando en realidad posiblemente el derecho lo que esté dando a entender sea otra realidad. Entonces lo primero, Ismael, y las personas que nos están siguiendo, es tratemos de ponerle mucha objetividad frente a la parte que estemos leyendo. Y si estamos seguros de cuáles son las pretensiones del derecho, lleven hasta las últimas instancias sus pretensiones, que tarde que temprano eso les va a dar muy buenos resultados. Pero es muy difícil cuando no tenemos la cultura del leer, del diálogo, y vuelvo a decir, de ser perseverantes e insistentes en nuestros derechos, cumpliendo también con nuestras obligaciones y cumpliendo también los requisitos, porque recuerde que para uno ser partícipe de un derecho también existen unas obligaciones como ciudadano que hay que cumplir. De lo contrario, le daré toda la razón a usted, y es que el derecho quedará en letra muerta, pero depende de nosotros hacerla efectiva. En este momento, Andrés, pues es digamos que el momento ideal para decirle a las personas que tenemos 2 boletas, obviamente totalmente gratis para las personas que estén conectadas o que que lleguen aquí al teatro, porque la obra ya va a empezar en constantes minutos. No sé si alguien esté cerca y pueda venir, llegue, aquí está, pero tienen que decir algo en nuestra plataforma. Yo estoy conectado, nos mandan un pantallazo o nos dan el saludo y llegan acá. Se tienen que trasladar hasta acá porque la obra de teatro ya va a empezar. 2 boletas para nuestros seguidores. Bueno, doctor Andrés, quiero dar otros saluditos acá. Por ejemplo, Tania Carolina Corrales, te da toda la razón, tiene toda la razón Andrés Felipe. Gustavo Ramírez Giraldo, qué interesante el tema de hoy. Jorge Posada, ¿a qué oficina se puede dirigir una persona en condición de discapacidad cuando se le violan sus derechos? Es una pregunta que tenemos ahí en el tintero. Y seguimos saludando a Adriana María Valencia, excelente programa. Nuestro amigo José Ospina, que fue el promotor de este programa. Un saludo al doctor Pablo Emilio, cogestor del proyecto de la Semana de la Discapacidad. Bueno, Andrés, la pregunta que nos hizo el seguidor, ¿qué respuesta tenemos para ello? ¿A qué entidad nos podemos dirigir? Primero que todo, el derecho invita al diálogo. Esa es la primera instancia. Si yo siento que se están vulnerando mis derechos, queridos seguidores, Facebook, cibervidentes, ciberoyentes, lo primero que debemos hacer es tratar de mediar esto con el diálogo. El derecho, Juan Pablo, y usted que también es conocedor del derecho, sabe que lo primero que tenemos que hacer es esa cuestión de negociación, de llegar a acuerdos, de hacer diálogos y de hacer pactos. Si eso no da resultado, no sé frente a qué derecho de pronto les estarían violando: educación, salud, cultura, deporte, recreación, vivienda, accesibilidad, transporte, comunicaciones, en fin. Pero de una forma general, lo que sí les puedo invitar es a lo que decía ahorita. Primero, las personas con experiencia, y ahí vuelvo a decir a nuestro gran amigo José Aldívar García Ospina,
una gran persona con discapacidad que les puede dar unas orientaciones certeras frente a su diario vivir y frente a lo que conoce también de esto del derecho. ¿A qué sitio específico pueden ir? 1. 2. En Manizales, en la alcaldía, está la personería municipal, unas grandes personas que con tesón hacen su labor día a día y que conozco de muchas personas que han sido titulares de los derechos ya que se han acercado allá y ellos de una forma pacífica e invocando este tipo de reglamentaciones lo han hecho posible. 3. Hagan uso de los servicios que da la alcaldía de Manizales, la oficina de la discapacidad, Secretaría de Desarrollo Social, ahí les pueden dar información. 4. Asociaciones de personas con discapacidad. En Manizales tenemos la Corporación de Discapacitados de Caldas y esta agrupa a varias instituciones como ALFA, Asociación de Limitados Visuales, ASODAUN, Asociación de Síndrome con Niños de Down y Discapacidad Cognitiva, AIT, Asociación de Insuficientes y Trasplantados, ASORCAL, Asociación de Sordos de Caldas. Y también en este sentido pueden dirigirse hacia lo que es la defensoría. Entonces yo pienso que ese sería un primer escenario. Se me olvidaba y qué pena haberlos pasado por alto. La academia es fundamental, Juan Pablo. Ahí hay un grupo de estudiantes que dan asesorías. Universidad de Caldas, acérquense, ellos con mucho gusto lo asesoran. Universidad de Manizales, imagino que Universidad Luis Amigó, ¿cierto? En fin. Es un buen inicio y un buen escenario para que empiecen por conocer a fondo el derecho máxime, cuando en Colombia tenemos tanta jurisprudencia que si fuéramos a hablar, pues nos tomaría semestres para poder hablar frente a eso. Desde luego, Andrés, muchas gracias por la ilustración. En este momento damos un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, pero en especial hay algo que se está gestando en la ciudad hace ya unos días y es una página web www.runm.co. Allí entra, preinscribe a tu mascota y recibe un 30% de descuento en su microchip de identificación. Esto es una oferta especial de lanzamiento. Nunca antes fue tan fácil encontrar una mascota perdida. ¿Esto para qué es? Para que sepamos dónde están nuestras mascotas, porque pasa mucho que se pierden nuestros animalitos y ustedes saben muy bien que los animales en nuestra casa se convierten como un integrante más. Incluso muchas veces es ese integrante amoroso que siempre nos recibe cuando llegamos y es algo muy importante. Muchas gracias a la persona que creó esta página, porque de verdad que es de mucha utilidad. Bueno, amigos, nuevamente agradecerle a el Centro Cultural y Convenciones Teatro Los Fundadores por esta instalación, por estas instalaciones tan hermosas. Gracias a ustedes, a todos nuestros seguidores que han tenido, digamos, que la deferencia de conectarse. Y en este momento, Andrés, yo no sé si en un minuto tú te puedas despedir dejando lo último que tengas que dejar en cuanto a las ideas de las personas con discapacidad. En cuanto a esos derechos, claro que en la pregunta anterior fue muy bien resuelta, pero si algo se le ha quedado por ahí suelto y si nos puede, digamos también despedir, le agradecería mucho, Andrés. Pues ya en ese caso, primero agradecerles, pero más que eso, esperamos que este discurso, que es real y que es del diario vivir, empecemos a ponerlo en práctica. A las personas que no tienen discapacidad, lo que les quiero decir es, recuerden, la discapacidad nos puede llegar en algún momento de nuestra vida y es por eso que hoy mi invitación es que vivamos como seres humanos, tratando de servir al otro, de ser coequiperos, de ser una mano amiga para aquellos que desafortunadamente a hoy ya no tienen alguna de sus capacidades y tienen este estado de discapacidad. A las personas con discapacidad los invito a decirles con todo el cariño y el respeto que no significa que por tener una discapacidad somos menos. Al contrario, la ciudadanía nos mira con admiración y mucho más cuando desarrollamos alguna de nuestras potencialidades y capacidades, lo cual con eso estamos motivando a aquellos que lo tienen todo, pero que a la vez se sienten solos y pobres física, moral y espiritualmente. Y ahí ya para despedirme, cito una frase de mi gran amigo, compañero de causa, partidario, José Aldívar García Ospina, porque él lo dice muy bien, existen límites para el cuerpo,
pero jamás para el espíritu y la mente cuando se tienen sueños e ideales en la vida. El ser humano cuando pierde esos sueños e ideales, yo pienso que ahí empieza por perder la vocación de seguir su rumbo con alegría y con felicidad, poniéndolo al servicio de los demás. Bueno, doctor Andrés, en este momento ya son las 7:04 de la noche. Muchas gracias a todos. Algo que Andrés ya lo cogimos como una costumbre y es hacer la selfie del programa. En este momento vamos a hacer la selfie, la mejor cara para el programa. Muchas gracias a todos. Que Dios los seguidores. bendiga.